Hola, hola, muy buenas tardes, bienvenidos. Hoy vamos a hacer algo muy diferente. Hoy vamos a compartir un poco sobre la película Estrellas del Cielo en la Tierra con mi compañera Nelcy Joana Rosas Morales. ¿Y quién les habla? Jamie Fander Linares Cárdenas del programa Atención a la Primera Infancia. Espero que les guste nuestro aporte y eso es todo. Disfruten. Hola, hola, muy buenas tardes, bienvenidos. Hoy vamos a hacer algo muy diferente. Hoy vamos a compartir un poco sobre la película Estrellas del Cielo en la Tierra con mi compañera Nelcy Joana Rosas Morales. ¿Y quién les habla? Jamie Fander Linares Cárdenas del programa Atención a la Primera Infancia. Espero que les guste nuestro aporte y eso es todo. Disfruten. Bueno, como hablábamos anteriormente, o sea, para mí una gran enseñanza me ha dejado esa película y, mejor dicho, me ha puesto a pensar porque yo quiero ser formadora, quiero continuar la carrera. Entonces esta película me ha dejado una enseñanza muy grande porque uno viene en una zona de confort, esa es la palabra, un confort de que me dan esto, tenga Jamie, bases en lo que dice acá, eso es lo que tiene que hacer, y a eso me dijo yo, como al pie de la letra, me baso y sigo yo mi análisis, hago lo que dice, pero si podemos ver en esa película, nos damos de cuenta de que un profesor, no es el primer día con ingresar, cómo cambió el chip de todos los alumnos, cómo cambió la metodología de todos los niños, cómo cambió la metodología de los niños que tenían dificultades en aprender. O sea, cómo cambió la imaginación que tenían sus niños en ese momento. Es súper. Entonces ahí es donde yo me hago la pregunta, o sea, ¿qué estamos esperando nosotros para cambiar? O sea, ¿qué queremos? ¿Seguir en esa zona de confort o cambiar la metodología? La verdad, es como una pregunta que pienso yo, ¿no? Es como una pregunta que nos está haciendo esa película. ¿Quieren cambiar o quieren seguir en esa zona de confort? Entonces es una enseñanza muy grande que nos está dejando en todo el concepto, tanto personal como profesional, porque yo quiero ser docente y mi anhelo es ser docente, terminar mi carrera y no quiero seguir con esa metodología que viene el lineamiento. Mire, ya mi base en eso, no quiero eso, quiero cambiar y considero que el cambio comienza por mí primero. Entonces es un análisis personal para mí, qué es lo que quiero en mi vida, sí, y qué es lo que anhelo. Pero ese profesor sí nos dejó una súper gran enseñanza. No podemos discriminar a nadie, no le podemos apagar la luz a una sola persona porque no supo entendernos, porque no supo escucharnos. No, al contrario, tenemos que mirar más allá. ¿Qué dificultades tiene para que esa luz se le esté apagando? ¿Cómo podemos ayudar a ese niño que le está apagando la luz? Eso es lo que tenemos que hacer nosotros como docentes, como la nueva generación que estamos saliendo. Entonces,
ese es mi análisis, mi punto de vista, respetando el punto de vista de todos mis compañeros, de todas las personas. Me hago yo, ¿qué es lo que quiero? Mi pregunta, ¿no? Personal. Esa es mi pregunta, ¿qué es lo que quiero? ¿Quiero seguir a lo tradicional o cambiar? Y personalmente digo, quiero cambiar. Profesionalmente quiero seguir esa metodología que ese profesor tiene. No hace la misma, pero sí algo me tuvo que haber quedado para cambiar. La verdad, profe, muchas gracias. Eso es una lección muy grande que que nos ha dejado, y es algo que marca profundamente, porque nosotros somos, o sea, tan odiosos, algunos, ¿no? Que vemos a un niño que se cae, que tiene dificultades, y en vez de ir a ayudarlo nos estamos burlando, lo estamos discriminando, le estamos haciendo el feo, y así no tienen que ser las cosas. Un solo niño con una dificultad puede ayudar a todos los niños cuando nosotros los sabemos orientar. Bueno, una de las teorías que más me ha llamado la atención es de María Montessori. Pues hay muchos filósofos que le llaman a uno la atención y que le marcan muchas cosas. Yo no puedo decir que solamente ella, no, hay muchas. Las teorías de Piaget me encantan, pero una de las que más me llama la atención es de María Montessori, porque ella tras de que fundó su fundación, hizo más de lo que una persona puede imaginar, hizo demasiado, nos dejó un legado. Ella nos dice que nosotros le tenemos que dar libertad y responsabilidades. El maestro tiene que dejar que el alumno exprese sus gustos, sus preferencias, y algo más importante, dejarlos que ellos se equivoquen y vuelvan a ellos mismos a asumir su responsabilidad y a corregir su equivocación. O sea, eso es algo que a mí me gusta mucho y me llamó mucho la atención de María Montessori, y entonces es una de las teorías que a mí más me gusta. Y no puedo decir que es la única que tenemos, no, tenemos muchos filósofos que dejan unas teorías muy, muy impactantes, que lo ponen a uno a pensar qué estoy haciendo yo como estudiante, como el rol de los profesores, como docentes, qué están haciendo. Pero entonces esas, para mi criterio, para mí es muy importante y me gustó bastante. Entonces fue una de las que más me dejó legado y más marcó. Y pues si me pongo a hacer una comparación de María Montessori con la película, pues obviamente no tiene así una similitud, pero sí tiene cosas en que hay que dejar. El profesor dejaba que el niño expresara sus emociones, expresara lo que a él le gustaba hacer, realizar, y de ahí tomó la ideología. Entonces tienen algo de similitud. Esa es la teoría con la que yo me baso. Una de las personajes que pudimos percibir que tenía algún trastorno es el niño Isaac. El trastorno es trastorno de aprendizaje, y otro que podemos identificar, si no estamos mal, es trastorno de déficit de atención. Ya mi compañera Nelcy Joana nos explicará un poco sobre el tema. Como nos venía diciendo nuestra compañera Jamie, el protagonista de esta película tiene un trastorno de aprendizaje, y aquí vemos la dislexia. Los síntomas de la dislexia son dificultad al leer, dificultad al comprender y dificultad al escribir y el analizar. También vemos que puede ser procedente por antecedentes familiares, o bien sea por problemas que la mamita haya ingerido alcohol o alguna sustancia, alguna droga que haya ingerido. También puede ser por alguna infección que haya tenido en el embarazo, problemas en su embarazo, y debido a esto le va a afectar al feto. Esta clase de trastornos puede ocasionar ciertas series de complicaciones. Una de ellas es la dificultad de aprendizaje, otro puede ser problemas en la adultez y otro problemas de socialización, ya que vemos
que los niños cuando no pueden leer sienten cierta frustración de ver que ellos no pueden y sus compañeros sí. Y de esa manera el docente de pronto puede exigirle al niño al ver que no puede hacer lo mismo que sus compañeros. Pero entonces por eso debemos investigar qué le sucede al niño. En problemas de la adultez, pues porque toda la vida nosotros tendremos que escribir, tendremos que leer, es la manera de comunicarnos también con las demás personas en un trabajo, en un estudio, en todas las áreas de la vida. Y socializar porque se va a sentir reprimido, se va a sentir como apenado de ver que los demás pueden y él no, lo que pasaba con Ishan, que el niño se sentía muy deprimido, muy aislado y él no podía como enfrentarse de alguna manera a esta situación que él tenía. Por eso entonces ocurren ocasionalmente estas dificultades. Las áreas que afectan el trastorno en la vida de nuestro protagonista son dos: psicología y social. La psicología, ¿por qué? Porque vemos que es un niño muy maltratado en su hogar, no tanto por su mami, pero su papá sí es una persona muy ruda, muy fuerte en cuanto a los castigos del niño, porque veían que el niño no evolucionaba en su educación. Entonces él no veía apoyo en sus papás, no veía apoyo en su papá, no veía un apoyo que dijera puedo seguir adelante, sino que cada día había peores castigos, era un aislamiento, era una cosa como muy traumática para el niño. Entonces psicológicamente el niño estaba muy mal. El papá quería también que fuera igual que el hijo mayor, porque el hijo mayor sacaba muy buenas notas, tenía muy buenos, a nivel académico, muy buenas felicitaciones, digamos, de los docentes. Y Ishan no, Ishan era un niño que en su imaginación, en su mente, siempre tenía otras cosas. Entonces por eso psicológicamente el niño era un niño muy reprimido, un niño que quería guardarlo todo. Además de eso, él nunca aceptó que tuviera algún problema, porque el niño decía que él no quería, él decía que él no quería estudiar, que él no quería escribir, que él no quería hacer nada, y que más bien quería era mostrar que él no podía, pero entonces de alguna u otra manera él quería era solucionar las cosas así. Entonces, psicológicamente muy mal el niño debido a toda esta problemática en su hogar. También con los docentes también pues tuvieron parte error en este proceso, porque pues los docentes le enseñaban y cuando el niño no podía hacer algún ejercicio o algo, pues lo que hacían era castigar, cosa que pues no es debida, ¿no? Ya que a un niño toca enseñarle y toca llevar un proceso y un seguimiento junto a él. Entonces el niño siempre andaba deprimido, siempre lloraba y pues mantenía muy mal debido a todo esto. En el social, pues porque debido también a su problema, o no tanto problema como a su déficit que tenía él, nadie lo aceptaba de alguna manera, porque siempre lo juzgaban, que decían que era un niño de muy mal comportamiento. Entonces lo que hacían era aislarlo, lo que hacían era como no dejarlo que socializara con nadie, y además él mismo determinaba eso porque de alguna u otra manera se sentía muy mal. Entonces no sintió apoyo ni por la familia, ni por los docentes, ni por nadie. Entonces el niño de alguna u otra manera estaba solo en este proceso. El tipo de trastorno que tenía nuestro protagonista, Ishan, era un trastorno de aprendizaje llamado dislexia. Este trastorno es cuando los niños no pueden escribir o no identifican las letras, o puede que las letras las vean de alguna manera diferente. Entonces no pueden socializar las letras ni los números para ellos hacer algún escrito. Entonces también vemos que en este trastorno del aprendizaje va muy sujeto al déficit de atención
en hiperactividad. Entonces, por eso es que nuestro protagonista, él siempre imaginaba, él estaba en clase y él le colocaban ejercicios en el tablero y él lo que hacía era imaginar, él siempre entonces tenía en su mundo, en su cabecita, otra manera de expresar u otra manera de como de darse a conocer. Entonces vemos que los niños que sufren de cierta déficit de atención es muy difícil que ellos logren estar como atentos a lo que los profesores dicen. Entonces esto va muy ligado al trastorno que tenía Isaac, que era el de déficit el de aprendizaje, que es de dislexia. En esta película también vemos que hubo una intervención muy importante por un docente, el docente Ram, que llegó a este internado siendo suplente en el grado de Isaac para dictar sus clases. Él era un docente de artes, pero vemos que la metodología que usaban allí en ese internado era disciplina, era muy rígido, era muy fuerte. Los niños tenían que aprender sí o sí y tenían un régimen de castigos que si los niños no evolucionaban siempre iban a haber unos castigos. Pero este docente llegó con una metodología genial, una metodología muy buena en la que el proceso de él fue llegar al aula y de una manera muy novedosa. Él llegó fue como con cierta sospecha y llegó cantando. Él como que no quiso seguir la misma metodología, régimen fuerte, sino cantando. Llegó disfrazado, llegó de una manera en que los niños les impactó. Y ellos estaban contentos, ellos cantaron con el docente, ellos participaron, ellos se incluyeron en el aula con todos sus compañeros y fue una clase muy motivadora. Eso es lo que necesitan los niños, que sean motivados. Pero Isaac en el momento no, él seguía con su trastorno, él seguía con su aislamiento, él seguía con su no ser sociable. Entonces pues él siempre mantuvo en su puesto muy quietico. Después de que el docente hizo como esa introducción para los niños, lo que hizo fue entregarles a cada uno una hoja con unos colores para que ellos plasmaran lo que ellos quisieran, lo que ellos imaginaran, lo que a ellos les gusta, tantas cosas que los niños pueden plasmar en una hoja de papel. Entonces todos lo hicieron, excepto Isaac, porque pues él seguía en su mundo, él seguía en su encerramiento, entonces pues no hizo nada. Debido a esto, el docente pues empezó como a sentir cierta, como a querer experimentar el por qué el niño no quería dibujar. Él investigó, él evaluó todo, él fue y miró los cuadernos del niño y se dio cuenta que efectivamente el niño no hacía sus ejercicios porque pues tenía esa dislexia en su vida. Entonces el profesor no cogió como ese método de que si usted no hace lo castigo, no, sino lo que él hizo fue implementar un método para poder evaluar al niño de cierta manera con un currículo diferente. Entonces, ¿qué hizo él? Él lo que hizo fue empezar a enseñar con lo que le gustaba, que eran lo que era colorear, dibujos, pero él empezó a enseñarle cómo hacer la A, la E, o sea, fue un proceso muy bonito en el que él fue involucrando al niño poco a poco para que no se sintiera como obligado, como hostigado por las clases. Entonces vemos que la metodología que usó este docente fue espectacular porque hubo cambios en el niño poco a poco, no fue de una vez de inmediato, pero sí hubo cambios en el que se vieron reflejados al poco tiempo con sus trabajos. El niño ya iba evolucionando, ya le enseñaba a escribir, tuvo métodos muy diferentes, se involucró. El amor y la paciencia que tuvo este docente fue única para Isaac. Entonces vemos que esa metodología que usó fue súper genial para poder evaluar al niño.
A lo último de la película vemos un plan de acción educativo que lo lideró el docente Ran, que fue un plan excelente. Él hizo un concurso de dibujo donde estuvo todos los niños del internado estaban participando. Entre esos pues también estaba Ishan, que es pues, el que le gustaba siempre su dibujo. Él lo tomó como por el niño, quiso hacer esto para poder cambiar como la metodología de pronto del colegio. Pero los otros docentes, al ver la educación tan disciplinaria y tan estricta, pues lo veían como raro. Entonces ellos empezaron a ver el cambio en Isan, hasta los padres fueron al internado y veían cómo su hijo había evolucionado por la ayuda tan grande que tuvo del docente en este momento. Entonces decidieron hacer ese concurso, estuvieron todos los niños y lo mejor es que estaban los docentes que hacían sus clases, estaban también en su curso de dibujo y ahí pues fue ayuda del docente Ram y de los otros docentes que pudieron hacer ese concurso y ver que los niños también pueden de alguna u otra manera aprender diferentes perspectivas, ¿no? No solamente escribiendo o rayando o cosas así, sino también experimentando, buscando como por sus propios medios cómo podían ellos liberar su aprendizaje de una manera que sea adecuada o que sea de pronto más llevadera para ellos. Entonces en ese momento hicieron ese concurso con la gran satisfacción de que el concurso pues en la película lo ganó el estudiante Isan, porque pues él siempre dibujó y siempre plasmó lo que él siempre imaginaba y lo que él siempre tenía en su cabecita. Entonces vemos que en esta película el docente lo que hizo fue un excelente trabajo ayudando a este niño a salir adelante. Entonces, excelente nos pareció esta película. Muchísimas gracias. Vemos también que el entorno de Isan en la vida de él fue muy duro, fue un entorno muy pesado. Siempre vemos que la familia, o por parte del papá, era una persona muy autoritaria, era una persona que castigaba al niño por lo que él no hacía, no rendía en su nivel académico. Entonces el entorno de él siempre fue muy duro, muy hosco, con dificultades, con problemas psicológicos, sociales. Entonces el niño siempre tenía como su momento de imaginar, de pronto de salir de ese enfrascamiento que estaba en el momento en que él siempre estaba en su hogar. Igualmente él quería de pronto tener alguna salida y llegaba a su escuela y igualmente tenía ese entorno pesado en cuanto a su vida, porque pues él nunca lograba ser un niño feliz. Él siempre era feliz solo, imaginando en su cabecita muchas cosas que a él se le podrían pasar por la mente. Pero la verdad, sí, el entorno de Isan, según como vimos la película, fue un entorno difícil, un entorno donde el niño tuvo que él mismo como negarse o ser rivalidad de muchas cosas. Entonces él tampoco pues hacía las cosas ni tampoco se expresaba de alguna manera, sino que el niño siempre mantenía muy callado, muy aislado, no socializaba con nadie. Entonces su entorno definitivamente fue un entorno duro donde él no hacía sus cosas. En esta película vemos también que hubo muchos errores en cuanto a lo que le marcó la vida o el estudio en ese momento a Ishan. Uno de los errores terribles que cometió su familia fue haberlo ingresado a un internado. Eso fue decidido por el papá. El papá es una persona que es de un régimen muy fuerte, muy autoritario, una persona que cree que con castigos de pronto el niño va a lograr aprender. Entonces vemos acá que el niño le pedía mucho a su mamá que no lo llevaran, hasta tenía pesadillas el niño cuando estaba en su casa,
porque él no quería que lo llevaran a ese lugar, él sabía que él allá no iba a estar bien, pero el papá por su negligencia y por ver que el niño académicamente no rendía, porque vemos que era un niño que había perdido ya cursos anteriormente, entonces él pensó que de pronto en ese régimen disciplinario fuerte, en ese internado, pues el niño iba a evolucionar. Entonces, ¿qué vemos ahí? Que lo llevaron al internado, pero el niño era un niño que era muy callado y él todo lo llevaba por dentro. Entonces él lo que hizo fue, después de que se fueron los papás, fue llorar, él entró en depresión, él quedó aislado, él se sentía como excluido de la familia, nadie lo quería, nadie lo comprendía, excluido de la sociedad, excluido de todo. Entonces un niño de 8 años, un angelito que lo que quiere es estar con su familia, que lo apoyen, que lo ayuden, y no poder ver esto, de verdad es muy fuerte. Entonces al niño lo que tuvo fue que prácticamente levantar solo en este internado. Él llegó y era algo como muy nuevo, como algo como chocante, de ver que tenía que compartir con otras personas que él no conocía y que de pronto por su trastorno que tenía, se iba a sentir aún más excluido por sus propios compañeritos. Entonces pienso que uno de los errores que cometió la familia fue dejarlo ir a ese internado. Otro de los errores también que cometieron fueron los docentes en el momento de enseñarle al niño, o en el momento de no dedicarle tiempo o escudriñar o investigar por qué el niño tenía este procedimiento o esta forma como de actuar, porque decían que él era un niño muy insoportable, muy cansón, que no molestaba mucho. Pero entonces los docentes lo que hacían era llegar y enseñar, dar su clase de una forma, de una disciplina, de una forma para un niño de 8 años muy cruda. Entonces había mucha agresión cuando el niño no hacía las cosas o no presentaba sus trabajos, lo que había era violencia, y eso cada vez lo que hacía el niño era como entrarlo más en depresión, más en su dolor y no poder salir adelante. Entonces me parece que otro error fue que los docentes no investigaron qué era lo que el niño de verdad presentaba. Otro también fueron pues sus compañeritos, pero ellos, debido a que el niño se portaba así, pues ellos se reían del niño, porque pues los docentes también lo trataban, lo castigaban mucho. Ahí vemos un niño que tenía una discapacidad, él fue como un apoyo, un sostén para nuestro protagonista, porque él quiso tener una amistad, un compañerismo con él, y él lo animaba, y eso le sirvió mucho al niño, porque al momento de animarlo, pues él obviamente no se iba a sentir tan solo. Entonces en el momento, lo bueno fue que el niño nunca lo dejó solo y siempre estuvo pendiente de Ishan cuando el niño lo necesitaba. Entonces me parece que siempre hubo errores terribles en cuanto a la familia y cuanto a los docentes.